Me pasó eso. Bueno, entonces ahí está. Los índices de agrupamiento son un caso particular para cuando hay valores que se repiten y tienen poco espacio de valor. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer un índice de las personas por departamento en el que nacieron y tal. Los departamentos son 19, o sea, solo hay 19 valores diferentes. Pero en ocasiones yo quiero recorrer todos los de Montevideo, o todos los de Rivera, o todos los de Paysandú, o yo qué fue, lo que fuera, ¿no? Eh, entonces, para eso hay algunos índices especiales para ese tipo de casos, ¿no? Esos valores se repiten en muchas tuplas, por ejemplo, número de departamento, empresa, departamento, barrio en el que vive, tipo, familias, productos, etc. Precisamos estructuras que aprovechen la redundancia y sean rápidas de devolver los datos. Bueno, y tenemos ahí, esto es un modelo, hay varias estructuras, pero, por ejemplo, en este caso lo que tenemos es, hay lo que llamamos un directorio, ¿no? Hay un directorio que tiene todos los valores posibles, ¿no? En este directorio solo hay 1, 2, 3, 4, 5 y 7. No hay 6, no hay 0, no hay 8. Estos son todos los valores que hay para un cierto atributo, ¿no? Y esta es mi tabla de datos. La que tengo acá es mi tabla de datos. ¿Tá? Todo esto que tengo acá arriba es mi índice. Mi índice tiene un directorio y después tiene un puntero a una lista de bloques que lo único que tienen es punteros a las tuplas, ¿no? Donde están, a los bloques y las tuplas, donde están los valores 1. Por ejemplo, si yo quiero obtener todos los valores 1 del atributo X que estamos considerando, voy acá y tiene un puntero a un bloque. Y este bloque lo único que tiene son punteros, nada más, porque yo sé que todos estos punteros apuntan a tuplas en la base de datos, en mi tabla, que tienen el valor 1 en ese atributo. Entonces este tiene un 1, este tiene un 1, este tiene un 1, ¿no? Cuando el bloque ya lo recorrí todo, tiene un puntero al siguiente bloque y recorre el bloque. También todos los unos, hasta que llego a uno que solamente tiene uno, el que ya no tiene más bloques siguientes, ¿no? Entonces, de esta forma puedo ir directamente a todas las tuplas que tienen el valor 1. Si fuera a buscar las números 7, entonces, bueno, leo el directorio, con el 7 llego al puntero de todos los bloques con punteros a todos los atributos 7 y de esa forma tengo todos los atributos 7. Vean que este es un índice denso donde asumimos que la tabla está desordenada por este atributo. Este atributo es una clave secundaria, ¿no? Generalmente, y no está la tabla ordenada por este atributo. La otra opción es, si mi tabla está ordenada por el atributo, es quedarme solamente con el directorio. Y entonces el directorio lo que hace es apunta directamente a la primer tupla, al primer bloque de la tabla de datos que tenga el valor, ¿no? Y entonces yo voy a sé que este bloque tiene todos los unos hasta que se terminan, y si quiero ir a buscar los 7 o los 4, por ejemplo, voy, encuentro el 4 y me lleva directamente al bloque de datos donde están todos los 4, y todos los 4 son uno atrás del otro. ¿Tá? Son simplemente dos implementaciones de lo que llamamos índices de agrupamiento, uno para el caso de índice denso y el otro de un índice disperso. ¿Sí? No tiene mucho más misterio que eso. Ese es el índice de agrupamiento. El hash es más elaborado. Acá la idea es que yo tengo un algoritmo de hash. ¿Vieron algoritmos de hash en algún lado? Sí, en algoritmos. En algoritmos vieron los algoritmos de hash. Bueno, bueno, conocen las propiedades. ¿Todos vieron en algoritmos hash? Sí, todos la vieron, ¿no? No hubo nadie que no haya visto. Entonces vamos a mejor porque así vamos más rápido. Bueno, la idea de la función de hash es que podemos considerarlo como una especie de clasificación. Una clasificación medio rara, pero es una clasificación al fin.
lo que hace es, yo tengo un conjunto de elementos muy grande, potencialmente infinito, de entrada, y voy a asociar a esos elementos a un conjunto finito y acotado de conjuntos, ¿no? Con una función matemática, ¿no? La función matemática es un tipo de proyección del conjunto U sobre el conjunto de M. En general, U es un conjunto muy grande y M es un conjunto de números más o menos pequeños de símbolos, o algo manejable o el que me sirva, ¿no? Y podemos pensar que el valor de hash es una representación abreviada o una clasificación más o menos arbitraria de la cadena de datos de entrada en el conjunto M, ¿no? Un buen libro para ver temas de funciones de hash es este, yo se los recomiendo, Applied Cryptography, de Bruce Schneier. Es un lindo libro para ver los temas de criptografía en general y tiene un capítulo sobre funciones de hash y generación de números aleatorios, y eso que están tan lindos, están fáciles de leer eh, para el que no está mucho en el tema, y el que quiera profundizar tiene algunos capítulos más duros sobre los modelos y eso. Normalmente es una función de costo finito que generalmente es algún tipo de fórmula polinomial, que lo que hace es, a partir de, en informática, a partir de del código binario del atributo de entrada, hace una operación y me da un número binario acotado que corresponde a la función, al resultado de la función de hash para ese número de entrada del valor U, ¿no? Eh, y este HX es único para la misma entrada, siempre me va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Es que para varias entradas de U me puede dar el mismo valor, ¿tá? O sea, la función de hash es sobreyectiva. Y tiene un montón de otras propiedades que van más allá de este problema que estamos tratando de resolver, ¿no? Bueno. Serían colisiones, ¿no? Son colisiones, ¿sí? Depende de la organización que tengamos en nuestra base de datos, van a ser o colisiones o van a ser que están en el mismo bloque de datos o en la misma sección o en el mismo bucket, depende de la organización que usemos, ¿tá? Eh, Aunque sería bueno, raro eso, ¿no? Son raras, tipo las colisiones y eso. eh, depende de la organización. En algunos casos vamos a buscar colisiones, o sea, nos va a interesar que las colisiones estadísticamente estén acotadas, ¿no? Y vamos a buscar espacios para asegurarnos que haya lugar para todos los elementos que colisionan, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito diferente a la solución que... Porque nosotros ahora tenemos bloques, entonces en mi bloque yo puedo poner tantas tuplas como quepan en el bloque y asignar al bloque un valor del hash. Entonces yo voy a permitir una cierta cantidad de colisiones, ¿sí? Porque no me afecta. En la medida que lo hago bien, que lo calculo bien, puedo tener algunas colisiones para todos los datos que los voy a agrupar juntos. Claro. Ahora lo vemos, ¿no? ¿Qué son colisiones? Colisiones es cuando dos elementos les aplico la función de hash y les da el mismo valor. Ese es el concepto de colisión en función de hash. O sea, supongamos, por ejemplo, que ahora vamos a ver unos ejemplos. Yo voy a hacer unos ejemplos sencillitos donde la función de hash es la división entera, ¿no? El resto de la división entera. Y entonces, eso es fácil, digamos, si yo tengo dos números que me dan el mismo resto para la división, tienen colisión, porque tienen el mismo valor de la función de hash. ¿Sí? Ahora lo vemos, ¿no? Entonces decimos, para algunas aplicaciones el rango de valor M puede ser diferente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al tener más datos, las tablas resumen, las tablas hash, necesitan expandirse o crecer. En estos casos, a la función de hash o familia de funciones hash debe ser parametrizable para cambiar el rango de valores o resultado resumen. Son en general funciones unidireccionales. La inversa es compleja y sería un conjunto de valores, ¿tá? O sea, en general es muy fácil calcular la función de hash en un sentido, pero la inversa de la función de hash la mayor parte de las veces son muy complejas o al menos son soluciones no acotadas. Me puede dar un conjunto de valores que yo tendría potencialmente infinito de valores que puede ser difícil
identificar cuál es el valor original, ¿no? Ahí depende de la complejidad de la función. Por supuesto, hay montones de matemáticas detrás de las funciones hash y hay una enorme cantidad de familias y variantes. Si quieren profundizar, el libro de Bruce Schneider es un muy buen primer paso. Los hash buckets. Acá la idea es que vamos a usar bloques para guardar los datos que cumplen con un cierto valor de hash, ¿no? Son bloques consecutivos preubicados correspondientes con los valores de m, los valores de la función de hash, o sea, los posibles valores de la salida de hash. Hay desperdicio de espacio si hay valores de m que no sean objetivo de algún HU con un U perteneciente a U. O sea, ¿qué pasa? Podría ocurrir que si yo tengo muchos m y tengo pocos ejemplares para representar, haya algunos lugares de m que nunca se usen, ¿no? Ya sea que mi función de hash no es lo suficientemente buena. Que sea buena quiere decir que para las distintas ocurrencias de mis valores a indexar, me dé una distribución uniforme de los valores de la función de hash, ¿no? O sea que más o menos en todos los casilleros, para todos los valores, yo tengo aproximadamente la misma cantidad de colisiones, ¿no? Y es una cantidad que más o menos la puedo predecir para poder reservar el espacio y asegurarme que todos los buckets pueden guardar a todos los valores de mi tabla de datos, ¿no? Si hay cierto valor de hash y por lo tanto de buckets que no se llenan, la función de hash está mal diseñada o no es la adecuada para el espacio de los valores que tenemos, ¿no? Hay algún problema aquí. Si no hay directorio, es solo una lista de buffers, entonces calculo la ubicación del bloque con una fórmula y si hay overflow, resolvemos usando bloques libres. Que haya directorio quiere decir que puede ser algo parecido a esto, donde en realidad, por ejemplo, yo tengo una función de hash que me puede dar valores que van de 0 a 7, por ejemplo, ¿no? Y entonces voy a tener un directorio y todos los valores que el hash me da 0 los pongo acá y todos los que me da 1 los pongo en el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Y de esta forma voy manejando una tabla ordenada por un hash y uso un directorio, ¿no? Esto sí, yo voy a aceptar que los buckets, donde guardo los que tienen una colección con un cierto valor, puedan ocupar varios bloques. Pero en muchos casos, a veces lo prediseño para que los bloques estén prefijados y no ocurran ese tipo de cosas de colisiones variables, ¿no? Porque en general es más eficiente, ¿no? Entonces, si no hay directorio, o sea, porque yo no hice ese directorio con todos los valores de m, es solo una lista de buffers. O sea, yo tengo una lista de buffers y voy a buscar los buffers en la posición, los puedo calcular en la posición. Si la función de hash me da 0, sé que es el primer buffer. Si la función de hash me da 18, sé que es el buffer 18. Y simplemente lo calculo como los bloques que están en cierta posición dentro de una tabla. ¿Me siguen? Sí. Si hay directorio, para cada valor de hash, número binario de n bits, hay un puntero a una lista de bloques. El overflow se resuelve encadenando nuevos bloques, ¿no? Overflow quiere decir que yo ya llené un bloque y me siguen apareciendo cosas, sigo teniendo colisiones, entonces los voy metiendo para atrás. Pero en general eso no es bueno, porque la idea de la función de hash es que yo tenga el costo mínimo de encontrar un valor por igualdad. O sea, si alguien me da la clave, yo le aplico la función de hash y con eso yo puedo calcular directamente cuál es el bloque donde está el dato. Si yo tengo overflow y tengo que concatenar bloques, entonces ya tengo que buscar en esa lista y tengo un poco más de costo, ¿no? Y entonces eso no está bueno. Supongamos un ejemplo de función de hash sin directorio, ¿no? Acá en realidad lo que estoy haciendo es módulo 17, o sea, hago la división por 17 y me quedo con el resto, ¿sí? Entonces, hay una única secuencia de buckets, esperamos que las imágenes de los datos de entrada no superen la cantidad de los bloques reservados, ¿no?
Vean que acá en este caso estamos guardando un valor por cada bucket, ¿no? Pero en realidad nosotros tendríamos más bien bloques y podríamos guardar tantas tuplas como quepan adentro de ese bloque, probablemente, ¿no? Entonces esperamos que las imágenes de los datos de entrada no superen la cantidad de bloques reservados. Pueden ser m por n, donde n es igual a 2, 3, 4, o sea que para cada valor de m tenemos n espacios, ¿no? Entonces, si el bucket está ocupado, se intenta, por ejemplo, la función de hash multiplicado por este valor. O sea, vamos a buscar un lugar más adelante a ver si está vacío. O alguna otra estrategia predecible de reubicación, ¿tá? Esto anda bien para pequeños conjuntos, pero para base de datos no es muy bueno, ¿no? Porque si yo tengo colisiones y tengo que empezar a buscar en cantidades, en posiciones aleatorias, más allá de la tabla, en realidad no está bueno porque los mis son costosos, ¿no? Tengo que empezar a buscar a ver si está más allá. Acá tienen, por ejemplo, unas implementaciones de hash. Vean que aquí tienen un hash cerrado y entonces pueden poner un valor, pueden poner, yo qué sé, que era hash integral y la función, está yendo al mismo lugar, ¿no? Creo. O sea que si yo pongo 7, inserto el 7. Pero si vuelvo a insertar 28 más 7 sería 35, ¿no? Si pongo en 35, no, entonces tiene que ser 36. Pongo 36, y 36 va a colisionar con el 7. Entonces lo pone a continuación. Pero si yo voy a poner 8, resulta que... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces ya las cosas ya no están en el mismo lugar. Cuando empiezo a tener colisiones tengo que empezar... Si no lo encuentro en el lugar, tengo que empezar a buscar en lo que sigue del hash, lo cual esto no es muy eficiente, ¿no? Acá lo que yo tengo es varios lugares. Por ejemplo, si voy a poner el valor 7, ¿no? Me lo va a poner en el lugar 7, ¿no? Puedo poner el... ¿Cuántos lugares tengo? 7. Tengo un lugar de overflow acá. Supongamos que yo tengo, no sé, si pongo otro 7, ¿qué pasa? No, me lo pone otro más. Y si pongo otro 7, también me lo pone y me llena. Una vez que llenó los lugares que tiene disponibles para el valor 7, si le pongo otro 7, lo va a poner en el overflow, ¿tá? Entonces, yo tengo que ver si ya está todo lleno el bucket, tengo que ir al overflow, lo cual eso tiene un costo. Estratégicamente, lo que nos convendría es poder asegurarnos de tener una distribución uniforme, de tener un conocimiento de cómo ocurren los atributos que recibimos y que la función de hash sea lo más uniforme posible y que el tamaño de los buckets esté diseñado para soportar la mayor cantidad esperada de valores para ese valor de la función hash. ¿Me explico? ¿Se entiende? Una pregunta en el ejemplo que pusiste antes. Sí. Cuando el lugar para el 7 ya lo ocupaste, ¿va al siguiente? En este primer caso, va al siguiente que esté libre. Hay montones de estrategias de esta. En este caso, lo que hace es el 36, que es un dividido 28, o sea, acá está haciendo módulo 28, módulo 29, perdón. Ay, ¿Sí? Y entonces yo le doy 36 y 36 hubiera ido al 7. Pero como el 7 estaba ocupado ya, fue al siguiente, ¿no? Y acá en el 8 pasó lo mismo. Como el 8 ya estaba ocupado, pero fíjate que está ocupado con un valor que en realidad está equivocado, porque este 36 tendría que haber ido acá al 7. Los va poniendo al siguiente valor. Estos son algunos mecanismos de hash que están planteados por ahí para que las búsquedas sean rápidas, ¿tá? Pero cuando yo empiezo a tener colisiones, esto deja de funcionar bien. Y tengo que hacer búsquedas lineales, ¿no? Entonces,
Lo que nosotros vamos a querer en las bases de datos es que estas búsquedas lineales no ocurran nunca. No queremos que ocurran las búsquedas lineales. Yo quiero que el costo de una función hash siempre sea 1. Está. ¿Y bucket son todos esos rectangulitos? Bucket es un conjunto, cuando en realidad yo, en vez de tener un lugar, yo tengo todo un conjunto de lugares. Por ejemplo, un bloque entero y tengo n lugares para guardar los valores que cumplen con la misma función de hash. Está. O sea, por ejemplo, si yo pongo, a ver, este es, porque este es 11. A ver, si yo pongo 11, me lo pone en el 0. Está. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea que si pongo 18, trataría de ponerlo en el bucket acá. Pero el bucket está ocupado y entonces lo voy a poner en el overflow. ¿Y ¿Ah? qué pasa si se llena el overflow? Y ahí, chao. Muchas veces en los overflow lo que puede seguir es pone un puntero y pone más bloques. Pero ahí es súper ineficiente, porque entonces yo quiero buscar el 18. Entonces vengo acá, acá no está, no está, no está, no está. Entonces si no está ninguno y el bucket está lleno, entonces empiezo a buscar en el overflow. Tengo que buscar todo acá y después buscar en el próximo bloque y después buscar en el próximo bloque. Ese tipo de cosas queremos evitarlos, porque nosotros queremos una búsqueda instantánea, ¿no? Que el costo mínimo. Conviene agrandar el bucket. En realidad vamos a ver unas técnicas de qué es lo que se usa en base de datos, que es extensión del hash. Ahora lo vemos. ¿No? Entonces, entonces, bueno, tenemos los hash sin directorios. Un hash con directorio tendría punteros y ahí podemos tener bloques, ¿no? Y los vamos concatenando. Pero en general este tipo de cosas, donde tenemos un bloque extra, no los queremos, ¿no? Tratamos de que este tipo de cosas no existan, ¿no? El open hash lo pueden ver acá. Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner 7 y lo pone ahí. Esto es 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces si pongo 20, ya está, ¿no? Y lo inserto y lo agrega el 20. Y si voy a agregar 13 más, ponemos 33 y lo agrega ahí, ¿está? Y los va agregando en cola, ¿tá? Pero en general no queremos ese tipo de cosas. Si pongo 11, lo va a agregar en el 11. El directorio contiene punteros a los buckets. El desborde del bucket se resuelve con listas encadenadas de bloques. Generalmente la cantidad es una potencia 2 a la n. O sea, la mayor parte de las funciones de hash buenas, no estas que están hechas con una división, simplemente al resto una división, esta no es muy buena. Bueno, entonces el procedimiento es, sea B el valor de la clave, calculo la función de hash, consulto el directorio, la posición que está dada por la función de hash y accedo al bloque P, ¿no? Que el bloque P es el bloque que está en la posición H de B, nada más, ¿no? Capaz que este bloque lo tengo que calcular con una pequeña fórmula, multiplicar por... porque de repente lo que yo hago es cada bucket en realidad son 5 bloques, por ejemplo, entonces tengo que H de B multiplicado por 5 me va a dar el puntero al bloque donde está el dato. Ah, no, este es con directorio. Acá lo que en realidad vamos es al directorio, a la posición esa, y obtenemos el puntero al bloque para acceder al bloque. En este caso porque estamos usando un directorio.
Acá la idea es que tenemos un array, que es el directorio, vamos a la posición, y en la posición de HB tenemos el puntero a la lista de buckets que tienen el valor. Suponemos que R es la cantidad de registro del archivo, N es el número de registros tuplas por bloque, la cantidad de tuplas por bloque, HB es la cantidad de buckets, el espacio de HB, o sea, cuántos valores, cuál es el número mínimo y máximo que genera la función de hash, ¿no? Entonces, la cantidad de registros por el número de registro de tuplas por bloque me dice cuántos bloques preciso para guardar los datos de mi tabla, ¿no? O sea, yo tengo, esta es la cantidad de registros o tuplas, y esta es la cantidad de tuplas por bloque. Entonces, con esto tengo la cantidad de bloques que ocupa mi tabla, ¿no? La cantidad de bloques de overflow promedio va a ser B dividido la cantidad de valores del espacio de HB. Eso me dice cuántos bloques en promedio voy a tener en cada bucket. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? No son muy convincentes. Yo me perdí un poco. Pero tú repasaste las cosas que vimos antes sobre los archivos y los tablas y los tuplas y los bloques. Sí. No dijiste sí, por supuesto. Dijiste sí, así, no. No, tenés que decir sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ah, bueno. Está. Bueno, ese es el mismo concepto. En realidad lo que estamos hablando es, a ver si volvemos a alguna de esas cosas que teníamos por ahí. En base a todo, teníamos en los índices, archivos por bloques. Y nosotros el cuento que yo les hacía era que agarrábamos los archivos y los separábamos en bloques, los bloques del file system, ¿no? Y entonces en este bloque poníamos tantas tuplas como cupieran, ¿no? Y las íbamos poniendo. Acá es lo mismo, lo que estamos viendo es cuántas tuplas caben, ¿no? O sea, si yo tengo 8 tuplas, ¿no? Tengo 9 tuplas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de la 0 a la 8. Tengo 9 tuplas y me caben 3 tuplas por bloque, entonces voy a tener 3 bloques, ¿tá? Y mi tabla va a ser solamente de 3 bloques, ¿tá? Ese es el razonamiento. En este caso acá lo que estamos diciendo es lo mismo. R es la cantidad de tuplas que yo tengo. ¿Cuántas tuplas tengo? Y en cada bloque me entran n tuplas. Entonces, yo preciso B bloques, o sea, cantidad de registros dividido registro por tupla, techo, ¿no? Necesito tantos bloques para mi tabla. Mi tabla, que tiene tantos registros y que entran tantos registros por bloque, precisa B bloques. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Por ejemplo, en mi caso teníamos 9 tuplas y entran 3 registros por tupla. Entonces, 9 dividido 3 me da 3 bloques, que eran los bloques que vimos en el otro ejemplo. Nada más. Ahora, mi función de hash tiene un espacio de valores que devuelve. Mi función de hash va a tener un espacio X, ¿no? O sea, desde el menor valor que puede representar, muchas veces 0, hasta el mayor valor que puede representar, generalmente 2 a la n menos 1, algún 2 elevado a la n menos 1, ¿no? O sea, que es de un número binario que son todos ceros hasta un número binario que son todos unos, ¿tá? Si está bien diseñada, va a tener un espacio de eso. Entonces, este HB va a ser algún número, yo qué sé, podría ser 15, o puede ser 31, o puede ser 255, depende de la cantidad de bits que tiene el número que devuelve la función HB, ¿no? Pensando en arquitectura. Entonces, B dividido HB me va a dar la cantidad de bloques de overflow promedio que yo preciso. O sea, yo veo la cantidad de bloques que tiene mi tabla y voy a asumir que si yo tengo tantos valores posibles de la función, entonces B sobre HB es la cantidad de bloques que voy a reservar para cada bucket, para guardar todas las colisiones que van a haber en mi base de datos.
¿Hasta acá me siguen? ¿Alguien que no me haya seguido? Lo que estoy tratando es de dimensionar mi tabla de hash para asegurarme de que este tipo de cosas no me ocurran. Que yo no tenga necesidad de hacer overflows. O sea, estoy calculando cómo se comporta mi tabla, cuántas tuplas tiene, ¿no? Cuántas espero tener, ¿no? Y cuántos valores tiene la función de hash. Esta es mi función, por ejemplo, 0 a 16 sería mi función HB. 0 a 16 es igual a 17, ¿no? Entonces la cantidad de buckets HB sería 17 en ese caso, ¿no? Si mi función es lo suficientemente uniforme, o sea, me distribuye todas las ocurrencias de los valores en forma uniforme, entonces voy a tener una distribución más o menos uniforme en los buckets, ¿no? Entonces, yo voy a precisar B bloques dividido la cantidad de buckets, cuántos bloques, cuántos lugares preciso en cada bucket para guardar los valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean que preciso más de uno a veces. B sobre HB me da 1, algo, porque en algunos casos me da un poco más. Y además también tengo un problema que la función módulo no es muy buena para uniformizar valores que no son uniformes. ¿Me siguen hasta acá? O sea, los buckets tienen bloques. La idea es que yo voy a implementar a los buckets en bloques de datos de disco, porque yo los tengo que guardar en el disco. Ujú. Y la forma de guardar valores en los discos es... O sea, en esta materia, ustedes piensen que todo lo guardamos en bloques. Cualquier cosa que quiera guardar, se tiene que guardar en un bloque. Esa es la unidad de escritura a disco, porque es la más eficiente de escribir a disco. Entonces, cualquier cosa que tengamos que escribir, lo tenemos que meter, apretarlo, apretujarlo o compactarlo adentro de un bloque y lo escribimos en un bloque. Si vamos a hacer una tabla, la vamos a escribir en bloques, ¿no? Y poner las tuplas en bloques. Si vamos a hacer un hash, en realidad es una organización particular, es un índice que también lo vamos a apretujar en bloques. Entonces, nuestros buckets muchas veces van a ser o un bloque o un conjunto de bloques consecutivos. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, en promedio, recorro la mitad de estos bloques para encontrar. Puede haber un porcentaje importante de búsqueda de registros inexistentes. En este caso, el costo promedio es un poco mayor, ¿tá? La búsqueda en el bucket va a ser un medio B sobre B más 1. Más o menos el costo de cuánto me cuesta recorrer todos esos buckets que aplican, ¿no? Y nosotros nos pasamos un poquito de tiempo. Vamos a hacer un corte de unos 5 minutos y seguimos. Y seguimos viendo los índices, ¿no? Dale.
Bueno, ¿qué tal? Volvemos. ¿Andan por allí todos? Sí. Sí. Bueno. Bueno, aplicaciones. Si bien se pueden guardar las tuplas en los bloques de los buckets, en general estos son índices y guardan los punteros a la tabla de datos. ¿Tá? Pero también algunos marcan los buckets, o sea, organizan el archivo como buckets ordenados, ¿no? O sea que los buckets están en orden. Y en general, muchos sistemas de base de datos los construyen para que puedan caber en memoria. Solo hacen tablas hash o índices hash si caben totalmente en la memoria. Si no caben en la memoria, no lo hacen. Por ejemplo, MySQL y creo que Oracle, ambos, crean índices o tablas hash solamente si todo el conjunto cabe en memoria. Son muy rápidos, ¿no? Porque para buscar, insertar, modificar campos no clave, modificar campos clave, borrar, ordenar, recorrer en orden. En general, el mayor problema en todas estas operaciones es la búsqueda. Y la búsqueda es fácil. Si yo tengo la clave, le aplico la función hash y eso me da un número con el cual muchas veces con una operación sencilla o directamente con el número voy y encuentro el bloque del archivo de la tabla y ya con eso rescato el bloque donde tiene que estar mi dato, ¿no? Entonces, insertar es simplemente buscar, leer el bloque y ver si el dato no está e insertarlo. Si voy a modificar un campo no clave, bueno, es simplemente traer el bloque y modificar el campo y volver a escribir. Si es un campo clave, quizás yo tenga que traer el bloque, ¿no? Borrar el dato para ingresarlo en otro bloque que está en otro lado, ¿no? Y borrar es simplemente marcarlo como borrado dentro del bucket, del bloque. Y ordenar no tiene mucho sentido, ¿no? Ordenar, en realidad, generalmente lo que hacemos con las tablas que vamos a usar con hash es lo ordenamos, o sea, ya está ordenada por el orden del valor de la función de hash. Y vamos a ver que si podemos, muchas veces vamos a aprovechar ese valor de hash cuando tenemos dos tablas ordenadas por la misma función de hash y con la misma organización en la misma cantidad de buckets, ¿no? Cosas como recorrer en orden es imposible porque simplemente nuestros datos no están en orden. O sea, esto no lo podemos hacer, ¿no? Y ordenar por valor tampoco. Lo que vamos a hacer en general es aprovechar que están ordenados por el valor de la función de hash. ¿Puede haber índices densos? Sí, puede haber índices dispersos. Puede haber índices densos. En general es para guardar atributos claves y poder encontrar la tupla en qué bloque está, ¿no? Aunque es un poco truculento como lo interpretamos, ¿no? Porque en sí lo que hacemos es, al tener un bloque con un único valor de hash, en realidad estamos teniendo un montón de tuplas que tienen todo el mismo valor de hash, que tienen colisiones, ¿no? Entonces, ¿es un índice denso o es un índice disperso? Es índice, podemos decir que es índice denso desde el punto de vista de que las claves que estamos guardando son las claves individuales de las tuplas. Pero es un índice disperso porque en realidad estamos guardando a todas las tuplas que tienen el mismo valor de la función de hash, ¿no? O sea que es un caso un poco particular. La búsqueda, aplicamos la función, leemos el directorio, recorremos los buckets, si acaso hubiera más de uno, y el costo total anda por acá. Si vamos a insertar, sin duplicamos, buscamos, pero hasta el final del bucket, y agregamos un bucket con espacio. Costo 1 si hay espacio, costo 3 si no hay. Esto porque hay que librar buckets. Y el costo anda por acá. Se acepta duplicados, ¿no? Aplicamos la función leer del directorio, recorrer el bucket para agregar. Similar a sin duplicados, busco espacio.
no un valor determinado, y se podría tener compactación y puntero al primer bloque libre, ¿no? En ese caso, ¿no? O sea, supongamos que puedo compactar los datos y agarrar las tuplas y tenerlas todas apretadas si borro o equilibrar los buckets o cosas por el estilo. El update a un valor no clave es similar a buscar más la escritura, ¿no? El update a un valor clave podría ser buscar y eliminar y luego buscar e insertar, ¿no? Pero el tema es que cuando buscar el origen y buscar el destino, según lo que encuentre en uno o en otro caso, puede ser que yo tenga que fallar. Porque ¿qué pasa? Yo busco el origen. Si encuentro el origen, tengo que buscar el destino. Pero si el destino ya está repetido porque la clave es única o alguna cosa así, yo tendría que fallar, ¿no? Entonces ahí muchas veces tengo que buscar primero el origen, buscar el destino y ahí decidir qué es lo que hago, si fallo o hago el eliminado del original y agrego el otro, ¿no? Depende un poco de la estrategia. Borrar es simplemente buscar y eliminar del bucket. Ahí tenemos que ver si compactamos las tuplas, si están pinned, si tenemos punteros a registros borrados, si juntamos los bloques semivacíos. Ese tipo de estrategias hay que definirlos en algún momento. Como dijimos, ordenar, ¿hay alguna forma de ordenarlos? No, o sea, acá van a estar ordenados por la función de hash, nada más. ¿Hay una forma de recorrer los ordenados? Y generalmente, como la función de hash es irreversible o es muy complejo de hacerlo reversible, no hay mecanismo para recorrer los ordenados, ¿no? El hash solamente funciona por igualdad. O sea, si yo tengo una tupla, puedo encontrar el mismo valor o podría encontrar otros valores que tienen la misma función de hash, pero nada más. No puedo recorrer, no puedo encontrar el siguiente, no puedo encontrar el anterior, ¿no? Y por último, lo que decíamos. Nosotros queremos asegurarnos, ¿sí? ¿Dijiste que la función de hash es irreversible? Y por eso no se puede. Sí, en general las funciones hash son funciones matemáticas las cuales calcular en un sentido, ¿no? Es muy fácil, pero obtener la función inversa es difícil. Y más porque son sobreyectivas, ¿no? Entonces, un valor de resultado corresponde a múltiples valores de parámetro, ¿no? Con lo cual, esos valores de parámetro podrían ser infinitos. Entonces, en general, no existe una función inversa de la función de hash, ¿no? Y muchas veces calcular, aproximar los valores originales, a veces es muy complejo. Se buscan muchos de los usos de las funciones de hash en temas de inscripción y en temas de... y buenas funciones de hash que tengan buenas relaciones de uniformidad, que sean muy uniformes en cuanto a los valores de entrada y que distribuyan en forma uniforme dentro de los buckets. En general son funciones complejas. ¿Sí? Eso, para ver detalles, les recomiendo ese libro. Lo pueden encontrar en internet. Está en la biblioteca de OR también. Anda por muchos lados. Y la parte de generación de números aleatorios y de hash están muy interesantes, y eso les da un montón de conceptos que son importantes para entender temas de seguridad y algoritmos de seguridad y cosas que van a ver más adelante. ¿Más o menos te respondí? Sí, gracias, sí. Bueno, entonces acá lo que nosotros queremos es funciones de hash que siempre tengan costo 1. Yo lo que quiero es, me viene el valor, hago la función de hash, más alguna cuenta más para calcular la posición del bucket, ¿no? Pero es una cuenta que hago en memoria, que es muy rápida, unos pocos valores, multiplicar, alguna cosa así, y que me da la posición del bucket en el disco, y entonces le pido al disco, quiero tal bloque, y en ese bloque está mi valor. Pero a medida que mi tabla va creciendo y tengo cada vez más datos, entonces, ¿cómo lo arreglo? Y bueno, está lo que usamos hash extendible, ¿no? La idea es que yo uso una función de hash lo suficientemente grande, una función de hash que me da en el valor de resultados de repente un número de 64 bits. Bien grande, un número bien grande. Pero yo no preciso 64 bits. Aparte, con 64 bits yo podría, no sé, enumerar las moléculas de
Vía Láctea, de toda la galaxia, ¿no? Es un número enorme. Y yo en realidad voy a apenas poner en mi base de datos, con suerte, yo qué sé, todos los habitantes del Uruguay, ¿no? Algunos pocos millones de tuplas. Entonces, no preciso todos los bits, ¿no? Por ejemplo, de los 64 bits, con 33 bits me sobra, ¿no? En realidad con 32 bits. 32 bits me sobra, pues son 4.000 millones, ¿no? 4.000 millones, ¿no? Y en realidad, no, son millones. Así que para los uruguayos, que somos 3,5, con 4 millones. Entonces precisamos 22 bits, nada más. 22 bits precisamos para identificar cada uno de los uruguayos. Entonces, suponemos que la función de hash da un número binario de m bits, 64, por ejemplo. Pero elegimos un número de n bits, uno más chico, 22, por ejemplo, o el número que ustedes precisan, dependiendo de la cantidad esperada de valores que tenemos. Y entonces, para nuestro ejemplo, n es simplemente menor, estrictamente menor que m. Se toman los n bits más significativos y se crea un directorio de 2 a la n buckets, ¿no? Más significativos o menos significativos, puede ser. Supongamos que tenemos las claves K1, K2, K3 y K4. Son estas claves, K5 y K6. Estos son los valores, ¿no? Y tomamos los números más significativos. A ver, un momento. A ver, un momento. Bueno, entonces tenemos estos valores, ¿no? Estas claves, K1, K2, K3, K4, con estos valores, ¿no? Estamos guardando los valores. Y supongamos que usamos el último bit de la clave, ¿no? Lo usamos para hacer los hash. Este es mi directorio de hash. Entonces empiezo con un directorio de un bit, por ejemplo, ¿no? Entonces los que terminan en 0 van acá y los que terminan en 1 acá. De repente esta clave es la que obtuve de la clave verdadera, es otra clave, ¿no? Es un ejemplo nada más. Y entonces en algún momento me aparece un valor nuevo. Entonces nosotros agarramos el directorio y lo ampliamos, ¿no? Tenemos 0, 1, 0, 1 y a los primeros valores le ponemos 0 y después a los otros 1. Y los punteros, hacemos que los que empiezan con 0 apunten acá, y los que empiezan con 1 apunten acá. La idea es que a medida que nosotros vamos buscando o vamos insertando nuevos valores, los volvemos a acomodar, porque ahora empezamos a considerar el valor en 2 bits, ¿no? Entonces, cuando aparezcan nuevos valores, los vamos a ir agregando en el lugar correcto y reorganizamos los buckets, ¿no? A medida que los valores se llenan y que ya los buckets están todos llenos, entonces hacemos que el directorio le agregamos un bit más y agregamos de nuevo los punteros repetidos, ¿no? Entonces, a medida que se agregan nuevos valores, esto se empieza a reordenar y ya los punteros vuelven a apuntar a los buckets nuevos, ¿no? De esta forma, los nuevos buckets se van creando a medida que se ingresan nuevos valores. Cuando nosotros nos pasamos de la capacidad de la tabla de hash, agregamos el doble. Siempre el doble porque agregamos un bit más, ¿no? Cuando el bucket está lleno, se divide, se vuelven a procesar las funciones de hash y se distribuyen los datos entre ambas filas de buckets. Y el directorio ya no tiene dos punteros a un mismo bucket. O sea, de tanto en tanto lo que hacemos es recorremos un bucket y redistribuimos entre este bucket y el otro bucket en función del bit más significativo que antes habíamos ignorado. Acuérdense que nosotros siempre estamos usando una función de hash que tiene muchos más valores, ¿no? Y a medida que se ingresan más datos, el directorio y los buckets van creciendo. El índice se adapta al tamaño de la tabla y la lista de buckets no tiene que crecer demasiado. Y tratamos de que siempre el costo sea 1, ¿no? En este caso, sí, decime. El bit más significativo
¿Qué quiere decir? En realidad, la idea es que para una clave, acá no estoy mostrando la clave. Acá, digamos, hay una clave que tiene un valor, yo qué sé, poner 85, o era Pedrito, o no sé qué. Le hicimos la función de hash, y este es el resultado de la función de hash. ¿Tá? Pero lo que hicimos es, al principio, como nuestro hash era pequeño, las tuplas eran pequeñas, tomamos solo, por ejemplo, los bits o más significativos o menos significativos de la función de hash. ¿No? En este caso, los menos significativos. Agarramos este menos significativo. ¿Ah? Y después, a medida O sea, que nuestra el de tabla... más a la derecha. El más a la derecha. Puede ser el más a la izquierda, es un tema de decisión. Si la función es lo suficientemente uniforme, no importa. Debería ser igualmente uniforme también la distribución de los números en cualquier subconjunto. O sea, cualquier subconjunto que yo elija, teóricamente, una buena función de hash me tendría que funcionar. Puedo O sea, agarrar o los de la punta, o los de la otra punta, o podría elegir arbitrariamente primero este, después este y después este, como quieras. ¿Tá? Pero cuando lo más decís fácil, ¿sí? cuando decís el más significativo es el de más a la derecha y el menos significativo pones el de más a la izquierda, ¿o cómo es? ¿Cuál es el más significativo en decimal? Si yo tengo 125, ¿cuál es el dígito más significativo? Ah, claro, 125, ponele. Esto es binario nada más, solo que es binario. Porque Ujú. en memoria siempre estoy trabajando con binario. ¿Tá? O sea, en este caso 1 no es el más significativo. El más significativo es el bit más a la izquierda, ¿no? Ah, más Porque, por ejemplo, este número sería 32 más 4 más 1 sería 37. Este número sería 37 en binario, en base 2. ujú. ¿Tá? Y entonces este vale 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 más 4 más 1. ¿Ah? Entonces este es el más significativo. ¿Sí? No entendí por qué Y es el sí, más significativo. El más significativo porque es el término. Eso lo tienen que haber visto en arquitectura, cuando vieron números binarios. Más significativo, por ejemplo, si yo tengo 125, el 5 vale por 5, el 2 vale por 20 y el 100, el 1 vale por 100. Entonces el 1 es el número, el dígito más significativo de 125. Nada más que eso. Es eso. Y este es el menos significativo, el que está hasta la derecha. Nada más. No es nada más nada que eso. O sea, cuando hablamos en la función podría ser el menos significativo o el más significativo. ¿No? En algún punto puse el más significativo, pero podría ser el menos significativo también. No importa. ¿No? Si la función es lo suficientemente buena, hasta podría elegir atributos al azar y en orden, un cierto orden en particular, y ya está. ¿Está? Bueno, hasta acá sí quedó claro, más o menos. O sea, acuérdense que lo que yo tengo es una clave que me da un conjunto de bits. Y lo que hago es, de este conjunto de bits, cuando mi hash es chico, considero solo una cantidad chica de bits. A medida que va creciendo, le pongo algún bit más, ¿no? Y lo hago crecer. Y lo duplico la tabla. De esta forma, mi función de hash la puedo ir ajustando a medida que crece la tabla y los datos. Y siempre va a tener costo 1. O sea, yo vengo con la clave, busco en el directorio y leo el bloque. O quizás con la clave ya obtengo directamente, tengo una función y voy a buscar en la posición del bloque que corresponde. ¿No? Y entonces de esa forma solo preciso leer un bloque, que es el del número de la función de hash. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos.
¿Alguna pregunta? Bueno, árboles B. ¿Tá? Acá vamos a ver un par de árboles nada más. Los árboles B y B+. Que son, y B+ es el más usado, por lejos. Bueno, acá algunos términos que vamos a usar muchas veces es, N es la cantidad de tuplas, F o BFR o BFR es el factor de bloqueo, eso quiere decir cuántas tuplas entran en un bloque, P es el tamaño del bloque y R es el tamaño de la tupla, y esta es la función piso, ¿no? Que redondea hacia abajo. Entonces el factor de bloqueo es el tamaño del bloque dividido el tamaño de la tupla. O sea, cuántas veces la tupla cabe entera adentro del bloque, ¿no? R es la cantidad de registro de tuplas, B es la cantidad de bloques en la que está almacenada una relación, o sea que yo tengo tantas tuplas dividido el factor de bloqueo, o sea, cuántas tuplas entran por bloque. Techo porque, digamos, la fracción que me quede la tengo que poner en un bloque más. Entonces, con esto sé la cantidad de bloques que ocupa mi tabla o mi índice. La función B, atributo de indexación, relación, nos dice la cantidad de valores distintos del atributo. Si, por ejemplo, el atributo fuera departamento de nacimiento, en una cierta relación empleado, la cantidad de valores distintos del atributo son 19, porque son los 19 departamentos del Uruguay, ¿no? P es el tamaño de un puntero a bloque, cuántos bits guarda mi sistema para poder identificar un bloque. Y PR es el tamaño de un puntero a registro, que sería el puntero al bloque más algunos bits para indicar la posición de la tupla dentro de ese bloque, porque es un puntero a tupla o a registro. B solo es el tamaño de los atributos de indexación. O sea, cuando vamos a hacer un índice decimos que B es el tamaño de los atributos. Si tenemos una clave que es compuesta, que tiene varios atributos, suponemos que esta es la suma de todos los atributos, ¿tá? B es el tamaño de bloques y R es el tamaño de la tupla, tanto de la tabla como del índice que vamos a hacer. Ya habíamos dicho que los índices multinivel no son muy buenos porque no tienen algoritmos para mantenerlos equilibrados, ¿no? Si tenemos ciertas ocurrencias de valores que no tienen una distribución uniforme, tienden a estar agrupados dentro de ciertos valores y en ciertas circunstancias. Entonces el índice multinivel tiene muchos niveles para ciertos valores y pocos para otros. Empieza a estar desnivelado. Esto afecta al desempeño, haciendo que ciertas consultas con ciertos valores sean mucho más costosas que otras. Entonces preferimos usar algoritmos de árboles, que en general son mecanismos para garantizar que todas las hojas o todos los extremos siempre estén más o menos al mismo nivel. El árbol B consta de un nodo, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes en general en algoritmos vieron árboles binarios, ¿no? Es lo que vieron. Sí. No sé si vieron de Sí. más. Árboles binarios y árboles general. Acá la idea es, yo voy a poner tantos pares clave puntero y punteros a bloque. Acá en vez, ¿qué es lo que pasa? Los nodos los voy a meter adentro de un bloque. Todos los nodos los voy a meter en un bloque. Y voy a hacer nodos tan grandes que van a tener tantos pares clave punteros como me quepan adentro del bloque, ¿no? Si yo tengo un bloque grande y los pares clave punteros son chiquitos, entonces me van a entrar muchos. Estos son los pares clave puntero que dicen, esta es mi tabla de datos, ¿no? Voy a levantar esto acá. Entonces, esta es mi tabla de datos. Acá yo tengo las tuplas en mis bloques de datos, ¿tá? Y entonces mi árbol que tiene, va a tener un nodo raíz que tiene punteros y tiene pares clave puntero. Para cierta clave tiene un puntero que dice, mira, esta clave, la tupla con esta clave está en este bloque del archivo de datos, ¿tá?
Los valores menores a esta clave, buscarlos por acá. Y los que son mayores a esta clave, buscarlos por acá. ¿Tá? Con esto voy armando el árbol, ¿no? Digamos, este sería un nodo raíz y tiene 4 ramas, en este caso, y tendría más ramas acá que no dibujé. ¿Tá? Puede tener tantas como quepan en el nodo. Entonces, voy a tener árboles n-arios, tantos como quepan en mi bloque, dependiendo del tamaño de las claves y de los punteros. ¿Sí? Bueno, en el árbol B la idea es que todos los nodos contienen datos y clave. O sea, si uno se fija, yo vengo a buscar y justo la clave que estoy buscando está acá, este puntero me lleva directamente al valor en la tabla de datos. ¿Tá? Si no lo encuentro, porque está en alguno de estos, tengo que ir a buscar en los subárboles. Entonces el árbol B lo que tiene de bueno es que tan pronto lo encuentro adentro del árbol, enseguida ya tengo un puntero que me lleva a ese valor. ¿Tá? No tengo que ir hasta las hojas. Si en el medio encuentro el valor, ya con eso llegó rapidísimo. Entonces, el árbol B lo que tiene de bueno es que, además de estar equilibrado, el costo de la búsqueda es en promedio menor que la altura del árbol. ¿Sí? En el peor caso, tenemos... ¿Ustedes me están escuchando ahora? Se trancó. Sí, tiene alguna cosa. El lunes tuvo una falla grande durante más de una hora. Teams, no sé qué le pasó, pero algo le pasó. Bueno, entonces los punteros delante y detrás llevan, de cada par clave puntero, llevan a sus árboles con valores menores y mayores respectivamente. El algoritmo asegura que el árbol es balanceado ante cualquier distribución de altas y bajas y modificaciones que se apliquen a los datos clave. Garantiza que todos los nodos hoja están al mismo nivel. Aunque la búsqueda puede tener costo 1, nodo raíz, a costo X, que es la profundidad del árbol. O sea, depende de la suerte que tengo. Si busco un valor y justo está en el nodo raíz, tiene costo 1. Si busco un valor y no lo voy encontrando, en el peor caso puede tener costo X, que es igual a la profundidad del árbol. Lo crearon Rudolf Bayer y Ed McCrae en Boeing Research en el año 71. Nunca explicaron qué significaba B, y hay muchas especulaciones paranoicas, y es Balanced, Broad, Bushy y Bayer y muchos otros términos más. El árbol este es un ejemplo del árbol, tendríamos un nodo raíz. Supongamos que yo estoy buscando el valor 12. Si estoy buscando el valor 12, voy al nodo raíz. Ah, mira, el 12 está acá, y el 12 está con un puntero y me lleva directo al archivo de datos. Este es mi archivo de datos, ¿sí? Vamos a subir un poquito también. Ahí está, y vamos a centrarlo, que queda más prolijo. Ahora, si yo fuera a buscar el valor número 13, por ejemplo, entonces vengo con este y busco 12, no está, o sea que va a estar, y este es 27, así que tiene que estar acá en el medio. Y 13, tengo 16, 20, 13 es menor que 16, así que tengo que buscar acá. Y acá llego, acá encuentro el 13 y el 13 me da el puntero hacia el dato en mis bloques de datos. Que vean que mi archivo de datos no está ordenado. Todos mis datos están desordenados, ¿no? Este es un índice denso en este ejemplo. Pero podría ser un índice disperso también si mi archivo de datos estuviera ordenado. ¿Hasta acá se entiende? ¿Tá? Todos estos bloques son del archivo de datos y todos estos bloques que están acá son del archivo índice. Generalmente este nodo raíz es el primer bloque del archivo índice y después tiene punteros que tienen el número de bloque de cada uno de los bloques que están dentro de ese archivo, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿El sistema de archivos ext3 o ext4
usa eso, por ejemplo? En realidad, XT3 y XT4 usan un sistema basado en inodos que es un poco diferente porque está optimizado para... ¿Qué pasa? Generalmente en la primera parte de la tabla vos tenés la mayor parte de los sistemas de datos, tenés ciertos descriptores y son los bloques que más se acceden, ¿no? Entonces usan un sistema diferente. Pero el que está usando una estructura de árboles B, el file system que está usando efectivamente una estructura es Butter. Butter sí, el nuevo sistema de file system que está apareciendo ahora en muchos sistemas Linux y Unix, usa un sistema de árboles B. Por eso es Butter. Ahí va. ¿Está? XT2, XT3, XT4, digamos, usan un sistema de inodos que es parecido a un sistema de árboles, pero no está pensado para ser equilibrado. En realidad tiene un desequilibrio hacia el principio, porque normalmente en la mayor parte de las aplicaciones los primeros bloques tienen un uso especial. Y además la gran mayor parte de los archivos son archivos pequeños, ¿no? O sea, los archivos más grandes se manejan, tienen otra distribución. Claro. Sí, eso deberían haberlo visto en sistemas operativos, tal vez. Fíjate en sistemas operativos. No tenemos sistemas operativos. Ah, no, ustedes tienen infraestructura, cierto, y están cursando, ¿no? Infraestructura. Sí, sí. Ah, bueno, está. Lo van a ver con suerte en infraestructura. No sé, porque han sacado un montón de temas y sí, no sé, no estoy muy enterado qué es lo que está quedando. Porque juntaron arquitectura con sistemas operativos, todo en una sola cosa y no estoy muy al tanto de qué quedó adentro del nuevo plan. Voy a tener que estudiarlo. Esto es más bien a nivel de tablas, ¿no? O sea, en sí, por ejemplo, el archivo físico probablemente tenga este nodo, después este, después este, después este, y después todos estos más o menos, y ese sea mi archivo. Lo que pasa que en cada bloque va a tener, en el lugar donde tiene el puntero al siguiente bloque, en realidad tiene el número de bloque, y yo puedo ir a buscar ese bloque, ¿sí? Acuérdense que siempre lo que estamos haciendo es que estos bloques estén alineados a los bloques físicos del disco, ¿no? Que es un truco que estamos haciendo. Bueno, entonces el nodo del árbol B, da la estructura del nodo para hacer eficiente su lectura, debe estar completa en un bloque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el tamaño en bytes del puntero al bloque, tengo el tamaño en bytes al puntero al registro, ¿no? A ver si levantamos todo esto, porque no nos moleste el tema de los punteros. Entonces tengo n es el orden del nodo, la cantidad de hijos que tiene el nodo. P es el tamaño del puntero al bloque, PR es el tamaño del puntero al registro, B es el tamaño en bytes de atributos de indexación y B es el tamaño en bytes del bloque. Entonces, en realidad tenemos una inecuación, o sea, todo esto, la cantidad de punteros a bloque, la cantidad de pares clave puntero que entran, que tiene que ser uno menos que los punteros, porque primero, fíjense que yo tengo primero un puntero, después un par clave puntero, después otro puntero, un par clave puntero, un puntero al bloque, un par clave puntero a dato, ¿no? Y un puntero a bloque. O sea que siempre voy a tener un puntero a bloque más que los pares clave puntero que tengo, ¿no? Entonces yo voy a tener un puntero más que los pares clave puntero que tengo. B es el tamaño del atributo de indexación y PR es el puntero a registro, el tamaño de registro. Entonces yo tengo que B es el tamaño del bloque y todo esto me tiene que caber. Entonces yo tengo que buscar un N tal que B, tal que todo esto sea menor o igual que B, ¿no? Para asegurarme que todo esto cabe acá lo más justo posible. Yo tengo que buscar el N, el mayor N, que cumpla con esto, ¿no? Es una inecuación y la resolvemos fácil. Después vamos a ver ejercicios. ¿A qué se refiere con orden del nodo? O sea, porque
El orden del nodo es como el orden del árbol, ¿no? En este caso, este es orden 4, porque cada nodo puede tener hasta 4 hijos. Ahí va. ¿Tá? Porque sonaba como si fuese el orden de... Sí, de, no viste, es orden de costo de algoritmos, no es eso. claro, porque... Claro, serían diferentes medidas, si no... Entonces, Sí, en este caso llaman el orden también ¿cómo es? El breadth, la amplitud, la cantidad de hijos que tiene, ¿no? ahí va. Es el... Vamos a ponerlo. Ahí va, así para que quede más claro, sí. ¿Tá? Una pregunta. Sí. ¿Y o sea, qué tenemos que hacer en la práctica con el tema de árboles y las tablas de hash? Bueno, a ver, acá lo que nosotros vamos a hacer, o sea, ¿a qué vamos con esto? A ver. El tema es el siguiente. Lo que nosotros estamos viendo son cómo se organiza un sistema de base de datos para hacer las consultas, ¿no? Vamos a ver que los índices que usan los sistemas de base de datos se basan en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, cuando vayamos a hacer las operaciones que ustedes vieron de álgebra relacional en base de datos 1 y las implementen o las haga un sistema de base de datos, va a usar estos mecanismos para poder buscar y hacer los joins, por ejemplo, en forma más eficiente, ¿no? Esto que es lo que nos da es una idea de cuántos bloques hay que leer para resolver una consulta, ¿no? Más adelante lo que nosotros vamos a ver, no bien terminemos con índices, vamos a ver cómo se hace el análisis de una consulta SQL. ¿Qué es lo que hace el servidor de base de datos cuando tú pones la consulta SQL y le das Enter? ¿Cómo hace un parsing, un análisis de la consulta y estima el costo para ver cómo, de todas las posibles formas de hacer la consulta, cuál es la más eficiente, la que me da menor costo. Y al mismo tiempo van a tener un montón de elementos para que ustedes puedan aplicar más adelante cuando tengan dificultades con ciertas consultas que son costosas, tratar de razonar cuál es el problema y ver si lo pueden modificar, agregarle un índice o modificar las estructuras de alguna forma para que las consultas puedan ser más rápidas y eficientes. ¿Tá? Ese es el objetivo de la parte teórica de base de datos 2. Ahí va. Sí, entendí. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, hay otro, el siguiente árbol es el árbol B+. El árbol B+ adentro no tiene ningún puntero a datos. Todos los punteros a datos están en lo que llamamos nodos hoja, que están al final de todo. Entonces va a tener un nodo raíz, va a tener nodos hijos, que llamamos nodos intermedios, y al final, el último nivel de nodos hoja sí tiene los pares clave puntero, ¿no? Cosa por ahí queda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Yo tengo el nodo raíz y tiene sus nodos internos, ¿no? Y en algún momento tenemos una clave y este apunta a todos los valores que son menores que este y este apunta a todos los que son mayores o iguales a este, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a encontrar y eventualmente llegamos a un valor en los nodos hoja. Y todos estos valores están todos ordenados. Más aún, al final de acá, hay un puntero que apunta al siguiente bloque y entonces todos los valores de clave puntero, que después están en la base de datos, esta es la tabla, o sea, todo esto para arriba es el índice, es la estructura del índice de árbol B+,
Y para acá está la tabla con los datos. Todos los punteros estos están ordenados en forma creciente por clave. ¿Ah? Entonces, una vez que yo llego a un valor, si yo quiero recorrer todos los valores de ese valor para arriba, mayores, simplemente voy siguiendo los punteros y puedo ir obteniendo punteros a los bloques de la tabla de datos donde están esos datos. ¿Sí? Entonces, un árbol B tiene un número grande de hijos por nodo. Un árbol B plus consiste en una raíz, nodos internos y hojas, nodos hojas. La raíz puede tener una hoja o un nodo con 2 o más hijos, ¿no? Hay 2 tipos de nodos, los nodos internos que organizan el árbol de búsqueda y los nodos hoja que contienen los datos clave y punteros a los datos del archivo de datos. Se puede ver al árbol B plus como un árbol que solo tiene claves y las de último nivel apuntan a un archivo secuencial ordenado que tiene los pares clave punteros, ordenados por clave que apuntan al archivo de datos. O sea, lo que yo voy a tener al final es como si fuera el índice multinivel de un solo nivel, todo ordenado ahí. Tengo un árbol que me organiza un índice de pares clave punteros ordenados. Y esto vamos a ver que nos puede facilitar un montón de cosas en temas de consultas más adelante. Entonces el árbol B es una de las formas de los tipos de índice más usados en sistemas de base de datos. La búsqueda siempre tiene un costo X, que es la profundidad del árbol, o sea, desde el nodo raíz hasta llegar a los nodos hoja. Siempre tiene la misma consulta. Pedir cualquier valor siempre cuesta X bloques, que es la altura del árbol, ¿no? Como nosotros tenemos árboles, generalmente bloques muy grandes que tienen muchos nodos, generalmente estos árboles son muy bajos. Una cosa que no les vi acá. Acá tienen ejemplos para probar un árbol e ingresarle valores, ¿no? Por ejemplo, pueden ingresar, yo qué sé, 5, y entonces se crea el nodo hoja, después le ponen un 7, para ver cómo funciona, ¿no? Después le ponen un 9, ¿no? Y ahí le ponemos un 11. Y ver cómo funciona un árbol, ¿tá? Pruébenlo, jueguen un poco en eso. Acá tenemos el árbol B. Y también pueden jugar un poquito. Le ponen el grado, ¿no? El grado del árbol o el orden. Eso es cuántos hijos puede llegar a tener. ¿No? Y lo pueden ver cómo funciona y cómo se va subdividiendo y cómo mantiene el árbol en forma equilibrada, ¿no? ¿Sí? Jueguen un poco con eso, que es importante. Y a ver, ¿qué nos queda? Bueno, voy a Esto que tratar mostraste recién era el link de ahí arriba, ¿no? Sí, es este link, estos links que están acá arriba, ¿tá? Ahí va, buenísimo. Bueno, este es un árbol B, donde vean que los nodos hoja están todos ordenados en forma creciente, ¿no? En este caso es un índice denso que va apuntando hacia todos los bloques de datos del archivo de datos, ¿tá? Dada la estructura del nodo, tenemos el cálculo del nodo interno, es una fórmula similar a la anterior, para calcular el orden del nodo interno, ¿no? En cuántos pares de clave solamente, porque en realidad solamente tenemos una clave, ¿no? Y después la estructura del nodo hoja, donde sí tenemos pares clave puntero, ¿no? Y un solo puntero que apunta al siguiente bloque. Vean que es este puntero que apunta al siguiente bloque, para tenerlos todos ordenados. O sea, si yo encuentro un nodo, yo puedo recorrer todos los valores en forma creciente, simplemente siguiendo los nodos hoja y usando los punteros a los bloques de datos para obtener todos los datos en forma creciente o en un rango, ¿tá? Para creación de un índice árbol B, normalmente el índice se va creando junto con las actualizaciones de los datos a las tablas que indexa. Pero para efectos de ejercicio podemos crear primero los nodos hoja, o sea, creamos los nodos hoja, y después vamos creando las estructuras hacia arriba en función de las tablas, ¿no?
Si es disperso, asumimos que la tabla de datos está ordenada y se deben crear tantas tuplas de pares, clave puntero, como bloques haya en la tabla. ¿Ah? A partir de estos bloques se agrega un primer de nodos internos que apunten a una cantidad de bloques que va entre la mitad del factor de bloqueo y el factor de bloqueo más 1 de los nodos hoja, ¿no? Hasta que todos los nodos hojas tengan algún nodo interno superior, ¿no? Bueno, las búsquedas son, natural, buscar es logaritmo según el factor de bloqueo del índice, ¿no? O del orden del índice, de la cantidad de bloques, si es índice disperso, o de la cantidad de tuplas si es índice denso, ¿no? Pero este factor de bloqueo generalmente es un número grandecito, ¿no? Entonces, las búsquedas, y insertar y modificar, son similares a las que ustedes vieron en análisis de algoritmos, ¿no? Ordenar, bueno, depende del árbol, recorrer los nodos o deep first with backtracking y escribir. Recorrer en orden, recorrer los nodos hoja o deep first y backtracking en el caso del árbol B, ¿no? Y tal, con esto hicimos los sistemas de índices más importantes, ¿no? Nos queda por ver índices agrupados y no agrupados, que esto es un truco para meter las tablas adentro de los índices y hacer que la tabla siempre esté ordenada porque el índice la ordena. Vean que el árbol B tiene los nodos hojas todos ordenados. ¿Qué tal si en vez de tener nodos hojas tenemos toda la tabla de datos allí, ¿no? Y ese es uno de los trucos que usan muchos de los sistemas de base de datos para garantizar que siempre la tabla esté ordenada. Porque como vimos, y vamos a ver más adelante, mantener la tabla ordenada por el atributo de indexación, que muchas veces es la clave foránea a la que van a hacer referencia, nos va a facilitar, nos va a disminuir los costos de hacer los joins, ¿tá? Después otros tipos de índices que andan por ahí, varios, y una discusión sobre los índices que usan efectivamente algunas bases de datos, ¿tá? Eso va a ser muy corto y así ya estamos en condiciones de empezar a hacer algún ejercicio sobre esto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No. Bueno. Vean algunas cosas, acá hay unas planillas de índices que ya tienen las fórmulas para calcular las estructuras. Yo les recomiendo que ya vayan viendo algunos de los prácticos de la parte de índices y así ya la clase que viene ya terminamos con esto teórico, que esto es muy cortito, y podemos empezar a hacer algunos prácticos de esto. ¿Ok? Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Dale, Chao. nos vemos. Hasta luego. Bueno, Chao. hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.